Sobrinas, sobrinos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Hoy es 25 de septiembre de 2025. Es jueves y bueno, pues la nota del día de hoy, la nota de ayer por la tarde, por ahí de las 2:30, una nota importante que tiene que ver con el sector financiero, con el sector bancario. Banamex, el Banco Nacional de México, volverá a ser un banco propiedad mayoritariamente de mexicanos. Ahorita vamos a revisar cómo está el mercado bancario, pero bueno, esta es la noticia después de un largo recorrido. Recordemos que hace 3 años se anunció la venta por parte de Citibank de su parte del banco Banamex y que bueno, fue pues materialmente bloqueada por Andrés Manuel López Obrador, que puso una serie de condiciones, que se metió donde no se debió de haber metido. Finalmente, ahora, eh, pues Banamex será adquirido en primera instancia un 25% de sus acciones por este hombre, un empresario mexicano, se llama Fernando Chico Pardo. Ahorita vamos a revisar su trayectoria. Fernando Chico Pardo, un empresario mexicano que adquirirá el 25% de Banamex en algo así como poco más de 2,000 millones de dólares para que Banamex vuelva a ser mexicano, vuelva a ser mexicano. El plan es, yo lo tendré más datos que mañana comentaré con ustedes. Ahorita yo estoy aquí, pues muy cerca del corporativo de Banamex, a donde tendré una reunión en un momento pues con la planta directiva del banco, el director Manuel Romo, el presidente Nacho de Champs, pero sobre todo también el nuevo materialmente dueño de Banamex, este hombre, Fernando Chico Pardo. Mauricio Flores está por su parte en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, que ayer compareció en la Cámara de Diputados. Ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo y qué fue lo que no dijo. Allá está Mauricio Flores. Mañana les comentaremos ambas cosas, pero bueno, vamos a lo que nos truje. Banamex, una marca icónica, el Banco Nacional de México. Ayer a las 2:30 de la tarde en Nueva York, Citi, que todavía posee la mayoría de las acciones de Banamex, anunció que se había llegado a un acuerdo con una empresa propiedad de la familia de Fernando Chico Pardo para adquirir el 25% de sus acciones. Este es el comunicado de Citi: 25% de la participación accionaria, algo así como 2,100, 2,200 millones de dólares por el 25%. La idea es que en el transcurso de lo que queda del año pudiera haber otra oferta por otro 25% de un grupo de accionistas cercanos a Fernando Chico Pardo. Esto lo sabré en un ratito más en esta reunión que les comento, para posteriormente seguir con el plan de la otra mitad del paquete accionario, el otro 50% que tiene Citibank, que tiene Citi, pues sea vendido a través del mercado de valores, a través de la bolsa. Pero con esto, pues quien tomará el control de facto de Banamex será este hombre, Fernando Chico Pardo. Ahorita les cuento la historia de Fernando Chico Pardo tras 3 años y medio que decíamos. Ahorita vamos a ver aquí la cronología. Bueno, ¿quién es Fernando Chico Pardo? Él es licenciado en administración por la UIA, por la Universidad Iberoamericana, un máster, una maestría en administración de negocios por la Universidad Northwestern. Bueno, este es un hombre vinculado claramente al sector financiero. Trabajó en Wall Street, fundó una casa de bolsa propia, acciones y asesoría bursátil, y él estuvo ligado muchos años a Carlos Slim. De hecho, Fernando Chico Pardo dirigió por muchos años el grupo financiero Inbursa, el grupo financiero de Carlos Slim, hasta que en 99, cerca ya del cambio de siglo 2000, pues toma un camino propio al que había tenido junto con Carlos Slim, y bueno, funda varias empresas, y la empresa más notable que tiene hasta el momento, pues es un grupo aeroportuario importante, Azur,
dueño del aeropuerto de Cancún, el aeropuerto con más tráfico internacional de este país, un aeropuerto importante y bueno, dueño de terminales portuarias, de cuestiones hoteleras, de turismo, en fin, pero bueno, recordemos que en el 2022, en enero, Citigroup anunció que vendería su negocio bancario de banca de menudeo, Banamex, y pues el presidente López Obrador entonces metió su manota, exigió que se mexicanizara Banamex, lo cual no se veía mal, pero bueno, era una operación que no tenía que hacerse, digamos, discutirse en la mañanera, así fue. Total, que pues esto se quedó en stand-by. Citibanamex decidió quedarse con el banco un tiempo más y anunció que la venta se haría a través de la bolsa. Y así llegamos a este año en el que pues el mes pasado Jane Fraser, la presidenta de Citi, llegó a un acuerdo. Dicen que en Nueva York se hizo este deal con Fernando Chico Pardo para adquirir Banamex, 25% de las acciones, 42,000 millones de pesos en moneda nacional y bueno, son un poco más de 500 millones de acciones a un precio de 0.8 de valor en libros, o sea, este es un tema contable, creo que es un precio correcto para el comprador, también para Citibanamex, por supuesto. Había por ahí algunas cuestiones fiscales pendientes con el SAT que finalmente se resolvieron. Se pospuso pues un par de semanas, 10 días, el anuncio después del trato que ya estaba hecho. Y bueno, recordemos que Banamex fue adquirido en aquel periodo de privatización de la banca después del desastre que fue la nacionalización, fue adquirido por Roberto Hernández y Alfredo Harp, quienes a su vez, años después, vendieron en 12,000 millones de dólares el paquete accionario de Banamex a Citi. Y bueno, pues ahora regresa a manos mexicanas. Banamex ocupa el lugar número 4 en captación total, o sea, el dinero que recibe de depósitos, 760,000 millones de pesos. En cuanto al monto o al tamaño de la cartera de crédito, ocupa el lugar número 6. En cuanto a banca de consumo, ubica crédito al consumo, el lugar número 2. Crédito al consumo, pues básicamente es pues tarjetas. Banamex es un jugador importante en tarjetas de crédito, tiene convenios muy importantes con centros de espectáculos para preventas de conciertos, eventos deportivos, en fin. El lugar número 10 en cuanto a crédito empresarial, el lugar número 3 en cuanto a capital contable y el número 5 en cuanto a utilidades. Yo quiero decirles, bueno, yo tengo un cariño especial por Banamex, mi padre trabajó ahí casi toda su vida, se jubiló ahí. Yo crecí con mi papá trabajando en Banamex. Banamex llegó a ser el banco número 1. Se peleaba ese lugar, recuerdo, durante muchos años con Bancomer. Era el Banamex de Agustín Legorreta, de Rubén Aguilar, no era Rubén Aguilar, el papá de Rubén Aguilar, y Bancomer de Manuel Espinosa Iglesias hasta la nacionalización en 1982. Después, Bancomer fue comprado por el grupo que hoy es FEMSA y después vendido a BBVA, a los españoles. Y Banamex ya les conté más o menos que, bueno, primero lo compró Alfredo Harp y Roberto Hernández y luego, años después, lo vendieron a Citi, ahora a Fernando Chico Pardo. Vamos a ver el tamaño de los bancos actualmente, cómo está. Banamex dejó de ser el número 1 o 2 en cuanto a tamaño de activos. Actualmente el número 1 es BBV, le sigue Santander, Banorte, que es otro banco mexicano, y Banamex allá anda, tercer, cuarto lugar, con HSBC, Scotia, Inbursa, en fin, este es el mercado. Banamex tiene 1,300 sucursales en todo el país, 9,000 cajeros automáticos propios, 13,600,000 clientes de banca de consumo, 6,000 clientes de banca empresarial,
8.600.000 clientes tiene su Afore. Esto es importante, es un Afore importante. Y bueno, pues este es el grupo. Aquí está pues el cuadro similar al que acabamos de ver, pero por el Universal. Pues ahí tenemos BBV, Santander y Banorte disputándose el top 3, y por ahí después viene Banamex, HSBC, Scotiabank, Inbursa y City México, que se queda exclusivamente con la parte de banca corporativa, de banca de grandes clientes, de banca de inversión. Y bueno, pues es una noticia, créanme, sobrinas, sobrinos, es una noticia importante, es una noticia relevante, que creo que es una buena noticia porque pues el mercado bancario, que siempre es tan dinámico, pues yo creo que se verá pues sacudido en la mejor intención de la palabra por esta operación. Mayor competencia siempre es buena para los usuarios. Y bueno, yo quiero decirles, sobrinas, sobrinos, si ustedes tienen cuenta de ahorro, cuenta de cheques, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pagarés, en fin, inversiones, no se preocupen, esto no cambia en nada, no tienen ningún problema, no va a haber ningún movimiento así abrupto. Va a haber una transición corporativa en la cual se mantendrá Manuel Romo como director general de Banamex, Nacho de Champs, a quien yo conocí hace muchos años en Bancomer, seguirá siendo el presidente del consejo hasta que se complete la operación, y entonces asume el control del banco Fernando Chico Pardo y sus hijos, un grupo empresarial serio, un grupo empresarial que no, quizá ustedes no habían oído mucho hablar de esa familia Chico Pardo, pero bueno, eso también es parte de sus características, serios, discretos. Ahora tendrán mucho mayor exposición en términos mediáticos, en términos públicos. Y bueno, pues ahí está la noticia del día. Y bueno, pues tenemos mucha información hoy porque ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, estuvo 6 horas en la Cámara de Diputados, tanto por la glosa del informe como para explicar pues el paquete económico que hemos criticado tanto aquí los tíos financieros. Y bueno, pues básicamente Edgar Amador fue a lo suyo, a reiterar lo que se dice en todas las mañaneras, de que México va muy bien, de que es mentira, de que nos hayamos endeudado de más, de que pues la economía va bien, de que va a crecer, en fin, el mundo de caramelo pintado por Edgar Amador. Dice, en 2026 habrá endeudamiento sostenible y disciplina fiscal. Bueno, ¿a qué le llamamos endeudamiento sostenible después de que la deuda creció de 10 a 18 billones de pesos y puede llegar a 20 billones de pesos en el 2026? No lo sé. Disciplina fiscal, pues ya no hay de dónde cortar. Ya lo hemos hablado muchísimo. Recuerden que el déficit presupuestal, o sea, lo que se gasta de más sobre lo que se ingresa, llegó a casi 6%, se prometió reducirlo casi a la mitad este año, no se logró. Ahorita la meta anda como por 4.3% del PIB, la consolidación fiscal. No creo que se logre tantito, y pues con un porcentaje de deuda que es mayor a la mitad en relación con el Producto Interno Bruto. Y por supuesto, pues la oposición se le lanzó a el señor Amador por esta deuda creciente que le comentamos aquí en los tíos financieros, y pues por las obras inútiles del presidente López Obrador, Dos Bocas, el Chaifa, el Tren Maya, que pues tienen a las finanzas públicas en una situación de franca debilidad, por no decir de quebranto. Pero miren, les voy a poner un corte sobre pues esta actitud del secretario de Hacienda, que llegó a pintar el mundo de caramelo a los diputados. Y pues por supuesto vamos a ver pues la réplica que hace sobre todo legisladores del PAN a la posición ahí en la Cámara del secretario de Hacienda y Crédito Público. Aquí Edgar Amador Zamora. Muy cuidadosos en la discusión. Se nos señala de aumentar la deuda cuando estamos desendeudando a Pemex. ¿A poco? ¿A poco?
¿A poco? Bueno, aquí ya hemos visto, ahorita vamos a ver la réplica, pero ¿a poco la deuda de Pemex desendeudando y los 400,000 que se le deben a los proveedores? Bueno, vamos a seguir viendo y escuchando a Edgar Amador. La deuda de Pemex pasó de 40,000 a 105,000 millones de pesos en menos de una década. Decía Sor Juana, sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? O sea, nos están diciendo que estamos endeudando cuando estamos desendeudando a Pemex. Esa deuda, esos 10 años incluyen 6 años de López Obrador, secretario? Estamos desendeudando lo que ustedes endeudaron, ¿no? Dicho eso, la estrategia financiera para contribuir al rescate financiero de Petróleos Mexicanos, para ir atendiendo una de las preguntas, tiene una visión muy técnica, muy responsable. Tenemos básicamente 3 operaciones. La primera consistió en la emisión de notas precapitalizadas, ¿no?, que tienen la garantía del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, pero que no forman parte del pasivo público directo. Es una operación transparente que está en los libros del balance público, pero no representa una obligación de pago directa del gobierno federal. La segunda parte, Petróleos Mexicanos llamó a los inversionistas para hacer una cancelación, digamos, de los bonos de deuda pública que tenía en el muy corto plazo, y ese es uno de los puntos que queremos mucho destacar. Sí, pues quieren destacar la parte de la deuda y de las obligaciones, porque, pues como dice mi amiga Mari Carmen Cortés de Los Alebrijes, pues suponiendo sin conceder que fuera cierto que se está desendeudando Pemex, es porque se está cambiando el dinero de una bolsa a la otra, porque ahora en lugar de endeudarse Pemex con la garantía del gobierno federal, se endeuda directamente el gobierno federal. Ya hemos visto aquí, y lo ha dicho Mauricio Flores, la cantidad de dinero público que le ha metido la Secretaría de Hacienda a Petróleos Mexicanos. Pero bueno, mejor que no lo diga yo. Vean lo que le contestó un diputado panista al secretario de Hacienda. Esto puede ser un gatelazo adelantado. Vean la cara, la mujer joven, ella que está detrás del secretario de Hacienda con cara de susto, es la subsecretaria del ramo, la subsecretaria de Hacienda, Mari Carmen Bonilla. Pero vamos a ver, pues esto que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Le quiero comentar, en sus intervenciones usted dijo que no, que se está desendeudando Pemex. Yo quiero preguntarle a usted, con esta gráfica, si el registro de deuda a proveedores está en ella, más algo que falta por facturar, y me gustaría que me le hiciera llegar con su equipo de trabajo y con mucho gusto recibirla. Y bueno, señor secretario, sí, le voy a decir con mucho respeto y aprecio, yo lamento, cuando se dirigió al Pleno, fue hacia este lado, nunca vimos que volteara a este lado. Por favor, voltea a vernos, también somos diputados. Aunque no tengamos mayoría, tenemos la voz del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Hizo bien en señalar esto, que es una característica de la 4T. Le dice este diputado panista, secretario, usted nada más veía hacia donde estaban los morenistas, que son la mayoría, y jamás volteó ni siquiera a ver a la parte donde está la oposición. Bueno, pues esto es un gatelazo adelantado, que pues yo creo que con toda razón señaló el diputado que intervino, un diputado del PRI, por cierto, no era del PAN, el diputado Eguía, bueno, pues ahí está pues este episodio que sucedió ayer. Les digo, ahorita está Mauricio Flores en Palacio Nacional en una reunión de un grupo de columnistas con el secretario de Hacienda, pues hablando de esto y hablando, por supuesto, ya nos contará mañana Mauricio, de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Ah, por cierto, pues el Banco de México parece
que a pesar de las cifras de inflación que les reportábamos ayer, pues le va a seguir echando la mano a la presidenta y a su secretario de Hacienda en bajar la tasa de interés, porque a pesar de la inflación que repunta, pues lo más probable es que hoy, en un ratito más, a la 1 de la tarde, el Banco de México anuncie otra baja en la tasa de interés, otros 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual para dejar la tasa en 7,5%. Y bueno, pues les decía, cambiando de tema, pues sigue la polémica sobre las medicinas. Ayer les prometimos unos audios que ya se los tengo listos. Ayer el subsecretario Eduardo Clark, pues simplemente ante la prevalencia del desabasto, pues simplemente culpó a las farmacéuticas que reaccionaron, créanme, reaccionaron y reaccionaron fuerte. Pero antes de esto, antes de ver la reacción de las farmacéuticas, pues los audios que nos mandó Mauricio, sobre pues el ultimátum que le pone Eduardo Clark en una conversación con Alejandro Sbarch, el director de IMSS Bienestar, a las farmacéuticas, pues en un tema que es escupir para arriba, porque finalmente, si no están cumpliendo, pues no será que se equivocaron al momento de asignar los contratos. Estas cosas se tienen que prever, y sobre todo en un tema tan delicado y determinante como es la salud de los mexicanos y por lo tanto la vida misma de los pacientes. Aquí las conversaciones de Alejandro Sbarch y de Eduardo Clark, subsecretario de Salud, con representantes de la industria farmacéutica, grabaciones derivadas, más bien difundidas por el periódico El Universal. Aquí las tenemos. Yo ya no estoy jugando, ya no estamos jugando. Hemos visto mucho compromiso de varias compañías que han hecho lo posible por entregar y tenemos otras. No son necesariamente puros extranjeros, hay muchos mexicanos y miren cómo estamos de incumplimiento. Si en 15 días, en 2 semanas yo veo lo mismo, van mis oficios anticorrupción y buen gobierno, van mis oficios directamente hacia el área de bienestar y atrás los contratos. No me importa el costo y el tiempo que nos tome rescindirlo, pero ya no estamos jugando. Empezamos estas reuniones hace 6 semanas, compañeros. No sé qué más quieren estas 7, 8 compañías que no entregan nada de nosotros. Hace 2 meses me podían decir que habían tenido poco tiempo para importar, que Cofepris. 4 meses después, ¿qué excusa tienen? Yo fui titular de Cofepris y conozco bien cómo se mueve el sector. Lo que dice el subsecretario tiene toda la razón, porque yo no entiendo la razón del incumplimiento. Los problemas de abasto del Bienestar se podrían resumir particularmente en 5 empresas que han tenido un problema muy consistente en la proveeduría y en el compromiso con los servicios públicos de salud. La primera es Zurich. Hemos emitido 19 claves, total de 42,000 piezas, y solamente nos han entregado 12,000. Pulsatec, 23 claves, por un total de 26,000 piezas, solamente nos han entregado poco menos de 9,000 de ellas. ISA, 8 claves, por un total de 135,000 piezas, y nos han entregado apenas 50,000. Amarok, 10 claves por 13,000 piezas, y apenas nos han entregado 2,000. Y Accor, por 11 claves, en un total de 26,000 piezas, y apenas nos han entregado 11,000. Todas ya en incumplimiento. Estamos seguros que ninguno de los incumplimientos responde a temas de citas, responden a incumplimientos directos a la capacidad de producción y el compromiso de las empresas. Que quede claro ante todos que nosotros hemos sido transparentes con ustedes 6 semanas. Honestamente, yo ya no sé qué más les podemos dar. Entonces, tienen 2 semanas. A nosotros no nos importa cómo le hacen, pero los cumplen. Pierdan dinero de un compromiso que han adquirido. No estamos y no tenemos tiempo ya que perder. Y por favor, cumplan los compromisos que han adquirido. Nadie le dobló las manos para participar en la compra de gobierno. Ustedes participaron que hicieron. Ahora cumplan en los pacientes mexicanos. Años después, dicen ya no tenemos tiempo, quién sabe cuántos muertos después. Y bueno, la industria farmacéutica reaccionó ante estas acusaciones de retraso en la entrega de medicamentos. Y bueno, después de este ultimátum, la industria mexicana exige reglas claras para la entrega de medicamentos, pero sobre todo, y lo adelantaba Mauricio Flores ayer, casi 20,000 millones de pesos que se les deben. Juan de Villafranca, el representante de la industria farmacéutica, dice, nadie está jugando, les dolió lo que les digo, no estamos jugando, les dijo este hombre Eduardo Clark, y dice, nadie está jugando, queremos reglas claras, queremos entregar, queremos que nos paguen. Y bueno,
pues Birmex, esta empresa paraestatal, que ha sido un desastre desde el principio. En todo caso, este desastre se generó hace 6 años por un gobierno incompetente que no supo cómo afrontar un problema real y que tiene en vilo todavía a esta industria. Aquí el financiero habla de 40,000 millones de pesos de deuda, no 20,000, habla del doble. Y yo les quiero decir algo, Mauricio Flores calcula, aunque esta gente y la presidenta Sheinbaum diga que ya hay un 97% de abasto en los sistemas públicos como IMSS, Mauricio Flores calcula que el desabasto es de poquito más del 50%, o sea, la mitad de medicinas que deberían estarse surtiendo no se surten. Hay personas especialistas que simplemente dicen, y yo estoy de acuerdo, sin ser un especialista en ello, pero bueno, los especialistas lo dicen y a mí me hace toda la lógica del mundo. El esquema pasa por terminar con la idea de que el gobierno tiene que comprar y repartir todas las medicinas. Hay países en donde el esquema de subsidiariedad del gobierno, o sea, de que el gobierno pague las medicinas y no los derechohabientes públicos, pues se hace con un esquema en el que una receta del IMSS o del ISSSTE o de Pemex, cualquiera que sea, pudiera deberse surtirse, pudiera surtirse en cualquier farmacia, en cualquier cadena comercial, y luego el gobierno le paga a estas cadenas de distribución. Así se hace en otras partes del mundo y creo que así se debería de hacer aquí en México. Bueno, pues ahí está el tema de las farmacéuticas y bueno, pues así las cosas, sobrinas, sobrinos. Antes de pasar a Gatelazos, vamos a ver pues sus comunicaciones. FJB 77. Buen día, tíos. ¿Cuál es la deuda del gobierno a todos sus proveedores? Ahora que las farmacéuticas reclaman, bueno, lo acabo de decir ya, nada más de Pemex, 400,000 millones. Voy a checar el dato, si hay un dato de adeudos en general con todos los proveedores. Yo tengo noticias de adeudos importantes también, por ejemplo, en servicios de seguridad, los policías que resguardan instalaciones públicas o en proveedores de servicios de limpieza, por ejemplo, de instalaciones también. En fin, pues vamos viendo esto. José Almazán, gracias. Klaus Marcel, Lluvia de Perdón, Genaro Eric, Víctor Manuel Rosales Miranda, Carlos David, María del Socorro Martínez, Giovanni Antonio Montello, Benito Millán, Santiago R. Sate Castro, Santiago Arzate Castro, perdóname, Santiago. Gracias, hasta Puebla. Saludos, Vicky Piceno. Gracias, Vicky, Greg Solper. En fin, me da mucho gusto leer nombres nuevos aquí entre los sobrinos y sobrinas que se reportan con nosotros. Y bueno, hoy traigo un rosario de gatelazos que tienen que ver con este poder judicial infame que está haciendo el ridículo un día sí y otro también. Primero, dicen que es la curva de aprendizaje porque van llegando. Bueno, yo digo una cosa, curva de aprendizaje, mis talegas. Se supone que a una instancia como la Suprema Corte deben de llegar juristas ya experimentados a toda prueba, pero bueno, suponiendo sin conceder que están en curva de aprendizaje, pues aquí la caricatura del gran Alarcón, que es muy simpático Alarcón, con la curva del aprendizaje de la Suprema Corte de Justicia, pues ahí está, en el Inter, pues un desastre, un verdadero desastre. Pero bueno, vamos con más cartelazos, porque aquí tenemos ejemplos claros de lo que está pasando en la Suprema Corte del acordeón, y si no, fíjense en esto, la, 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 la ministra, Batres, pues haciendo el ridículo.
Aún tratándose de temas tan delicados como estos cambios de uso de suelo en el municipio más rico de nuestro país, no me parece que este pleno esté dándole estos efectos de no obligatoriedad. Le ahorramos hasta la controversia constitucional y no sabemos las consecuencias que va a tener para predios específicos en los que estamos desde aquí, prácticamente autorizándoles cambios de uso de suelo. Un tema de cambio de suelo en donde la bronca no es la litis, la bronca es que es el municipio más rico de México. Y ese es el criterio de la ministra que se enojó. ¿Por qué? Porque el proyecto lo traía ella, perdón, y pues lo perdió por mayoría aplastante. Todos los ministros votaron en contra de su propio proyecto y bueno, pues ahí está la ministra burra, la ministra Batres, que aquí les pongo otro ejemplo, a ver si es el mismo. No, este es el mismo. Les pongo otro de la ministra Batres, Guadarrama, la ministra burra, que bueno, pues como dicen, no sabe ni lo que ignora. Vean nada más cómo define una controversia constitucional. Yo no soy abogado, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo. Que la controversia constitucional es una especie de juicio de amparo, es un juicio específico. Compara una controversia constitucional con un juicio de amparo. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues a las consecuencias nos atendremos, sobrinas, sobrinos. Y bueno, pues no te mueras, internet, porque pues aquí el ministro presidente, el ministro Abelito, como le decimos aquí los tíos financieros, aquí una caricaturización del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, invocando a Quetzalcóatl, ya ven que lo hizo antes de tomar posesión. De acuerdo con la jurisprudencia de Quetzalcóatl, nos vamos a comer en pozole al tío Richie. Pues ahí está, jeje político, un saludo a mi amiga Laura Brujés. Y bueno, para cerrar gatelazos, pues miren, ¿quién creen que salió ayer con un tuit a defender su honra y según esto su prestigio de años de trabajo? ¿Cuáles? José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del generalísimo Don Tutupiche, el que fue pillado en una casa en Houston de un proveedor de Pemex, el que es pillado en restaurantes con su familia y en hoteles de lujo, propiedad del amigo de su papá, del señor Chávez. Y bueno, aquí el Vampipe haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque le puso música al tuit de desagravio de José Ramón López Beltrán. Disfrútenlo. No, este no es, este ya lo pasamos. No me salgan con eso, por favor. No se crean, soy yo solito. Ahí está. Veamos a José Ramón López Beltrán y el Vampipe. Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos. Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz. Y quienes difaman y calumnian tendrán que responder. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso. Híjole, yo soy bastante viejo y el hijo mayor del presidente López Obrador siempre ha estado pues simplemente a las sombras de su papá. Recuerdo cuando chocó un vehículo propiedad del gobierno de la ciudad cuando su papá era jefe de gobierno. José Ramón andaba
Andaba en la fiesta. Bueno, sobrinas, sobrinos, mañana ya viernes, les contaremos nuestras peripecias, Mauricio con el secretario de Hacienda y un servidor aquí muy cerca, con los nuevos dueños del Banco Nacional de México, Banamex. Hasta mañana.